Iniciamos nuestra sesión número 5. Buenas noches para todos. Los que vayan a ver este video, por favor, estén atentos. Esta sesión va a ser un poco muy más corta que las anteriores. Quiero tomar, además de todo esto, mencionarles y tomar la palabra mencionando que la sesión sincrónica anterior, por problemas de comunicación, de traslado, que me he venido trasladando estos días de domicilio, por eso no me fue posible subirla en cierto momento, pero se las voy a publicar en el día de hoy, toditas en la noche, junto con esta, para que por favor la vean e identifiquen la temática que estamos trabajando nosotros. Nuevamente, identificar la ruta de aprendizaje que tenemos nosotros establecida, cómo iniciamos, cómo organizamos y cómo trabajamos esta parte. Permítame un segundito. Bueno, voy a compartir la pantalla para seguir nuestra ruta de aprendizaje. Muchas gracias por la espera en este momento. Eh, Recuerden, digamos, es una sesión un poco más corta, pues hoy la temática que nos corresponde, digamos, es muy estricta. Entonces, bueno, como les mencioné inicialmente, tenemos las 3 primeras sesiones, la cuarta que la estaré montando junto con la quinta para que visualicen las notas, la revisión de a partir de esta unidad número 2, pues las estaré realizando en el transcurso esta semana, para que solamente, digamos, entre estas 2 semanas que restan, estaremos trabajando la unidad número 3. ¿Ok? Entonces, digamos que, como siempre iniciamos nuestra ruta de aprendizaje desde la página de inicio de nuestro curso, visualizamos nuestro plan estratégico, donde vamos a encontrar la semana número 5 que vemos acá. Las actividades que corresponden a esta semana es la tarea que vemos aquí de la unidad número 2, que está establecida desde el 21 hasta el 27 de septiembre. ¿Ok? Bueno, otra vez nos ubicamos en avisos e identificamos el aviso de la semana, en este caso de la semana número 5, donde estaremos identificando, bueno, bases sobre los circuitos básicos y leyes de electricidad, que ya lo vimos nosotros la semana pasada, incluso en la sesión anterior está, que estarán visualizando, donde hablamos ciertas leyes, ejercicios sobre las leyes y básicamente cómo solucionar este tipo de ejercicios y ciertas leyes especiales en particular, donde les dejé a manera de estudio independiente por parte de ustedes el estudio de una de las famosas leyes que habíamos identificado, sus componentes, cómo se hace esta, cómo trabajarla cuando tenemos circuitos mixtos, ¿verdad? Que muchas veces podemos trabajarla incluso a través de la ley de Kirchhoff, que estuvimos mencionando en la identificación de las mallas, cada una de esas distintas mallas y cómo es el recorrido de la intensidad de la corriente a través de cada una de estas mallas, identificando lo que se debe hacer inicialmente con las leyes que mencionamos nosotros, cuando encontramos circuitos mixtos que tenemos, digamos, elementos que están en serie, que están en paralelo, combinados. Entonces, ¿cuál ejecutamos primero? Los que están, digamos, donde hay mayor. Si en el caso de que tenemos dos circuitos que están consecutivos en paralelo, pues obviamente desarrollamos primero ese y posteriormente se unirá con el resultante de ese circuito con el otro y ese será trabajado a nivel serial. Entonces, eso es para recordarles un poquito. Luego vamos a pasar a una introducción de todo lo que corresponde a los elementos de electrónicos. Hoy simplemente vamos a visualizar esto y tener presente la tarea que tenemos nosotros pendiente. Entonces es muy importante que nos enfoquemos en este tipo de elementos, porque este tipo de elementos tienen unos comportamientos especiales dentro de nuestros circuitos electrónicos. ¿Ok? Entonces tengamos presente, pero muy, muy presente esa parte. Bueno, como lo mencioné anteriormente, ya estaremos finalizando toda la parte de nuestra segunda unidad en el día de hoy, que estará activa la tarea que tenemos aquí, que inicialmente es la tarea número 2 que está acá, que es la que tiene la fecha hasta el 27 de septiembre, y que todavía tenemos días. Esta básicamente, pues algunas personas me han hecho una que otra preguntita al respecto de cómo visualizarla, cuál sería la herramienta en particular y la forma como me pueden compartir esto. Quiero decirles que independientemente de la herramienta que tú selecciones o utilices, como es algunos me estaban mencionando el Cocodrile, que es el del cocodrilo,
también el que mencionaba yo, que es el Protolab, también muy bueno, que lo puedes utilizar. Lo importante es que visualices y demuestres ese ingenio, esa idea innovadora de cómo tú me puedes explicar esos ejercicios y cómo los solucionas. Ten presente que están en la página y algunos ya están desarrollados. Simplemente es que tú lo plasmes y me demuestres tu ingenio al momento de mostrar la solución de estos ejercicios. Es eso básicamente los puntos que tengo presente. Y obviamente como es un video que está desarrollado por ti, tú explicarás muy calmadamente cada uno de estos ejercicios y lo visualizaremos. No hay ningún problema en particular. Tenga presente que esta asignatura, por nuestra carrera como tal, es una asignatura que toma gran peso, puesto que nos va a apoyar a futuro cuando estemos trabajando asignaturas como arquitectura del computador, ¿verdad? Que estemos identificando, digamos, además de arquitectura del computador, circuitos electrónicos, que es otra asignatura que corresponde. Entonces, digamos que es importante que por lo menos todos estos elementos nos queden claros y los reconozcamos principalmente. Entonces, bueno, eso partiendo por esa parte, ¿no? Entonces significa que para este es fundamental que usted tenga claro en el módulo, identificarse y poder establecerlo. Entonces nos vamos a ir a nuestro módulo. Bueno, perdón, este no es el currículo. Vamos a nuestro módulo electrónico que vemos acá. Y aquí nos vamos a enfocar inicialmente. Bueno, como primera medida en particular, en esta noche, dentro de los elementos electrónicos que nosotros vamos a ver y vamos a identificar, pero en este caso para orientarnos un poco, me gustaría que este video que está aquí de los componentes electrónicos que vamos a ir visualizando, por favor lo visualicen, ¿qué quiere decir con esto? Que lo logren ver. Vamos a tratar de verlo. Este es un video complementario que está en YouTube. Si logramos observar, aquí hay una cantidad de elementos, principalmente las resistencias fijas. Aquí está la identificación, su código de colores que tiene, algunas que son variables en este caso, algunas resistencias dependientes de la temperatura, los termistor, NTC, elementos peculiares, muy conocidos como las famosas chiquitas, son las más planitas, termistor, como lo habíamos visto, también son resistencias, estas son, digamos, de cerámica, estas también van a encontrar condensadores. Ahora vemos que son los condensadores, esos son los tipos, sé que algunos ya los han visto. Algunos de estos símbolos para reconocerlos dentro de la literatura como tal de un circuito electrónico, el concepto de lo que es un diodo, como lo podemos ver, el símbolo en particular o el equivalente al momento de identificarlo en un circuito. Un diodo cuando es representado a través de un LED o una lucecita, un poquito, comúnmente se dice de manera informal. Aquí para que observemos cómo está detalladamente el LED constituido con su copa reflectora, semiconductor, sus hilos. Ahora empezamos con el transistor, el elemento tan interesante, tan conocido. Esta es la simbología de un transistor. Sus tres paticas que permiten, digamos, visualizarlo dentro del circuito como tal. Es muy importante, es muy chévere esto que ven ahí, ¿sí? Ahora, me gustaría que, como se les ve este que está acá, que identificaran los códigos de colores en la resistencia. Este es muy importante, identificar los códigos de colores dentro de una resistencia. ¿Por qué quiere decir con esto? Que nosotros, pues, es fundamental reconocerlo para que por lo menos cuando veamos un circuito en particular sepamos cuál es la capacidad de resistencia o de resistividad que tienen en nuestro circuito y lo que está dando la resistencia en este caso y poder hacer un cálculo o una sumatoria total de cada uno de estos elementos. ¿Sí? Es fundamental tenerlo presente en particular esto, ¿ya? Para saber cuál es y cómo se está identificado esto, cuáles son estos estándares de codificación que vienen a través de este código de colores. Entonces, digamos, también recomiendo ese video en particular, ¿ya? Eso a nivel complementario, ¿ok? Entonces, vamos a seguir con este que está acá, como ya lo vimos.
Dentro de los ciertos elementos que podemos ver nosotros y reflejar en los elementos electrónicos para hacer una incursión fundamental y que sé que más de las personas que están presentes en esta asignatura han tenido la oportunidad, digamos, de visualizar la placa madre del computador, nuestra modem board, ¿verdad? Donde se dieron cuenta que más de un elemento que está ahí, ustedes lo reconocieron. Reconocieron el diodo, reconocieron el condensador que vimos ahí, ¿verdad? Entonces, digamos, ese tipo de elementos ustedes lo reconocieron. Pero es importante tener presente que dentro de nuestra profesión como tal, los elementos fundamentales que vamos a reconocer nosotros son los capacitores, los inductores, donde vamos a ver principalmente el transformador, los diodos, los transistores y los circuitos integrados. En este caso, el circuito integrado, un ejemplo fundamental que vamos a ver acá es el CI 555. Ok, bueno, primero que todo, ¿qué es un capacitor? Un capacitor no es más un elemento que va a permitir almacenar la energía en forma de un campo eléctrico. También se le va a denominar condensador. Es decir, al condensador y el capacitor es lo mismo. ¿Sí? En el circuito electrónico va a permitir ir almacenando hasta cierto punto la cantidad de energía y posteriormente, de acuerdo a su capacidad que él tiene, así va a comenzar en su salida, comenzar a enviar la energía al circuito en particular. Ahora, viene el concepto de circuito integrado. Un circuito integrado no es más que un circuito que está compuesto por una resistencia, un condensador, transistores y diodos. Eso es lo que es un circuito integrado. Va a tener compuestos, repito, resistencias, condensadores, transistores y diodos. Esos son los elementos fundamentales que tiene un circuito integrado. El circuito, digamos, principalmente conocido dentro de todos los circuitos desarrollados, son el circuito que utiliza la generación de temporizadores, pulsos y oscilaciones. A este circuito completo se le denomina el circuito integrado 555. ¿Ok? Entonces, aparece otro elemento denominado el diodo, que es un elemento que permite la circulación de la corriente eléctrica a través de él en un solo sentido. Eso significa que él permite que pase la energía, ¿verdad? En un solo sentido. Digamos, según su función en particular, lo que busca es que el sentido de la energía esté ahí. Cuando venga en el otro sentido, si llega a cambiarse la polaridad, no va a permitir esa transferencia de energía. El inductor es un elemento que almacena la energía y en forma de campo magnético también se denomina bobina y podrá automáticamente inducir energía dentro del circuito. Muchas veces algunos pueden denominar en este caso ese tipo de bobinas que están enrolladitas, que nosotros colocamos alambre de cobre alrededor, bueno, y puedes ir desarrollando ese tipo de... Al momento de colocarla, él va a ser un inductor porque por ahí van a pasar todo eso y va a transformarlo como tal. Ahora viene el concepto de transformador, que es un elemento que permite aumentar o disminuir la tensión en un circuito eléctrico de corriente alterna, ¿sí? Es decir, que la va a transformar esa corriente en particular. Además del transformador, existe el transistor, que es un elemento utilizado para entregar una señal de salida en respuesta a una señal de entrada. Muchas veces este es el tipo de elemento, no sé si algún momento tuvieron la fortuna, y si no, pues aquí los voy a mandar a consultar de cierta manera para complementar el ejercicio cuando se coloca eh, un altavoz, un parlantico, ¿sí? Y se coloca con un transistor. Este estará emitiendo un audio, un sonido en particular, ¿ya? Entonces, es en poquitas palabras como para ir haciendo. Ahora, recordando un poquito el video que vimos nosotros, vamos a hacer un recorrido de generalidades en particular sobre el capacitor como elemento fundamental dentro del circuito. El capacitor no es más un elemento que, como ya lo mencionamos, almacena energía en forma de campo eléctrico. ¿Sí? Y también se denomina condensador. Este en principales instancias se le llama capacitancia o capacidad que tiene el condensador sobre esa cantidad de carga eléctrica que es capaz de almacenar. El condensador está formado por dos placas separadas en un material aislante llamado dieléctrico, que en este caso lo que quiere decir que evita que el cortocircuito se dé, ya que las placas adquieren de una u otra manera la carga eléctrica opuesta y logran almacenarla internamente. Muchas veces son ciertos de estos elementos que se queman en las placas, ¿sí? Cuando hay un aumento de energía en particular. Eso es muy importante tenerlo presente.
se representa inicialmente en todas partes con la letra C. La unidad fundamental de medida es en faradio, el cual se representa con la letra F. Para la capacitancia solo se va a manejar sus múltiplos de milifaradios, ¿ok? Microfaradios, nanofaradios y picofaradios. Ese, digamos, es la forma de medirlo. ¿Y cómo viene? Cuando hablamos de milifaradio, la vamos a identificar en los circuitos como la M y la F mayúscula. Microfaradio como la letra micro, de utilizar la mu, que es esta U en particular, microfaradio, con la letra F mayúscula. La nanofaradio con la letra N y la F mayúscula. Picofaradio con la letra P minúscula y la F mayúscula. Generalmente los capacitores se pueden dividir en dos formas. Algunos van a ser fijos y otros van a ser variables. ¿Qué quiere decir con esto? Cuando hablamos de fijos es porque son aquellos que van a poseer valores constantes de capacitancia y estos a su vez van a dividirse de dos maneras, polarizados o electrolíticos y otros no polarizados. ¿Qué quiere decir como los polarizados o electrolíticos? Eso significa que ellos van a poseer una polaridad que va a permitir terminales positivas y terminales negativas que puede clasificarse de acuerdo al material, en este caso de aluminio o de tantalio. Digamos que en este caso es como para poder trabajar la polaridad en ellos. Ahora, los que no están polarizados o no van a ser polarizados son aquellos que no poseen ninguna como tal, ¿sí? Con lo cual es necesario fijarse cómo se ubica dentro del circuito en particular, teniendo en cuenta de dónde a dónde transcurre el polo positivo y el polo negativo dentro del circuito. Y este lo podemos clasificar según el material de poliéster, de mica, de cerámica o de papel en particular. Hay algunos, en este caso, además de ser fijos, ahora aparecen los variables, que son aquellos que pueden tomar muchos valores de capacitancia dentro de un rango determinado, ¿no? Se clasifican según el dieléctrico, en este caso quiere decir si son dieléctricos de aire o de mica. ¿Ok? Ahora, es importante tener claro este concepto porque es lo que me va a permitir a mí identificar los símbolos. Cuando lo vemos que son no polarizados, significa que yo voy a ver este tipo de símbolos que vemos aquí, el de las dos rayitas o el de la rayita y este estilo. Ahora, los polarizados siempre vienen con el símbolo más identificando de cuál es el lado positivo. Y los que van a ser variables tendrán el mismo símbolo que vemos aquí, ¿sí? Pero con una flechita de ida y venida que la cruz en particular. Las características principales eléctricas de un condensador son su capacitancia y el voltaje máximo entre sus placas que pueden soportar sin dañarse como tal. Ya esa es la característica principal que tienen los condensadores y esta es la variabilidad que podemos encontrar nosotros entre ellos y cómo podemos medir su capacitancia. Ya lo vimos aquí a través de qué? De faradios. En este caso puede ser micros, nanos, milifaradios o picofaradios. Bueno, pasamos a la siguiente elemento que es el inductor. En este caso, como ya lo vimos, es un elemento que además de almacenar energía en el campo como tal, también se le conoce como una bobina, ¿sí? Que está enrollada de cobre, como lo habíamos mencionado, y tiene la propiedad de oponerse a los cambios de corriente que circulan en ella. Esta posición se le denomina inductancia, de ahí su nombre de inductor. Aquí vemos algunos ejemplos, como ya lo vimos allá de estos que hemos visto y de estos que han visto ustedes en más de un circuito. Bueno, en mi caso, pues he sido un poquito necio y la he visto este tipo de bobinas que se representan con la letra L. Y la unidad fundamental de su medida es en henrio, el cual se representa con la letra H. Aquí son múltiples milihenrios, microhenrios, ¿sí? También tenemos los inductores que se dividen según su propio tipo o su núcleo como tal. Algunos son inductores con núcleo de aire, de hierro y de ferrita, ¿sí? Estos inductores también se pueden fabricar de acuerdo a la inductancia fija o puede ser variable. Los símbolos que podemos ver nosotros identificándolos según su tipo, aquí lo vemos de manera general, aquí está, se coloca como de este estilo. Ojo, no lo confunda con el símbolo que tiene una resistencia. El núcleo de hierro con las dos barritas arriba, de núcleo de ferrita que los tiene subdividido entre cada uno de las U que tienen dentro y es variable como siempre, que va a tener el mismo símbolo de manera general, pero que va a ser tachado por una flechita tanto de ida como de venida. El siguiente elemento transformado es el transformador, ¿sí? Hasta aquí nosotros vamos a ver en el momento de hoy, hasta el transformador. Entonces tenemos el condensador, el capacitor, tenemos los inductores y el transformador.
este tipo de elementos que ya lo vimos, los anteriores almacenaban información, ¿verdad? Perdón, almacenaban energía. En este caso, este tipo de elementos el que viene no solamente va a permitir que llegue la energía de un momento a otro y la almacene, sino que la va a transformar la corriente alterna, es decir, que va a reducir de manera, o la eleva o la disminuye, ¿sí? En este va para tratar de mantener una amplitud sin cambiar la frecuencia de la señal en particular. El transformador se basa en un fenómeno principal de la inducción electromagnética. ¿Qué quiere decir con esto? Que lo que busca es, de acuerdo a su formación como tal de bobinas devanadas, a través de un núcleo en particular que puede ser de hierro, ¿sí? O incluso también de ferrita, las bobinas se denominan en principal instancia como primarias y secundarias, el primario en su entrada y secundario en su salida. Hay transformadores con múltiplos devanados de salida. Sí, aquí lo vemos en más. Si ustedes lo ven, este tipo a veces son un poquito pesados, pero y siempre están acompañados de unos condensadores como tal dentro del circuito. Los transformadores se van a dividir en elevador, reductor y aislamiento. Como la palabra lo dice, elevador significa que la señal de salida es mayor a la que va a entrar y el reductor, la señal es menor a la de entrada. De salida va a ser mucho menor a la de entrada, perdón. Y el de aislamiento, en este caso, un poquito es diferente a los otros en función como tal, porque la señal de salida es igual a la señal de entrada. Y se utiliza más que todo como un medio de protección dentro del circuito en particular. Muchas veces este tipo de transformador lo que buscamos en nosotros para que esté, digamos, de ayuda dentro del circuito para que no se queme como tal. ¿Sí? El símbolo general por defecto siempre va a ser de esta manera, de un transformador, como lo vemos aquí. Parece que fueran, ¿cómo se llama? Que fueran dos de estos, ¿verdad? De dos de estos inductores que vemos aquí, ¿cierto? Pero de manera paralela. Bueno, ¿qué quiere decir con este tipo de elementos? Son fundamentales dentro de nuestra asignatura porque nosotros nos vamos a familiarizar mucho con ellos, ¿ya? Estos elementos siempre lo vamos a ver en los circuitos, más que todo. Entonces, digamos que a partir de aquí, que son los elementos que íbamos a identificar, puesto que ya la otra semana empezamos la unidad número 3 y dentro de la vista como tal de esta unidad, además de trabajar ese tipo de elementos, vamos a ver, bueno, ya aquí nosotros vimos el capacitor de los inductores, estaríamos viendo el diodo y el circuito integrado, puesto que ya identificamos lo que es el transistor, el inductor y el capacitor como elementos fundamentales dentro de los elementos electrónicos. Todo esto para qué? Para que cuando tengamos integrado nuestro circuito, perdón, valga la redundancia de la palabra integrado, logremos por lo menos identificar a través de una práctica muy sencilla cómo se demuestra este tipo de componentes en particular. ¿Sí? Permítanme un segundito nomás para mostrarles algo. Voy a dejar de compartir la pantalla.
Ok, 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 ok. Bueno, aquí voy a compartir básicamente este, ¿sí? Este que está aquí y este que también que es el que le mostrar. A ver, bueno, pues esto por pregunta básicamente de ustedes. Aquí, si lo ven, este es la famosa herramienta Crocodile Clips, que es básicamente cómo utilizar la herramienta. Aquí vemos los elementos para el circuito, desde el punto positivo negativo para colocar la introducción. Los dispositivos que vemos aquí también la puedes usar. ¿Por qué lo menciono? Porque más de un compañero de ustedes me estuvo preguntando, ¿sí? Eli el Mercado, ¿cómo estás? ¿Cómo has pasado? No Oye, sé. ¿qué tal? Muy bien, ¿y usted? Bien, bien, bien. No sé, tú también tenías esa duda de cuál herramienta utilizar, ¿verdad? Sí, señor. Es más, Bueno, estoy aquí esperando y para preguntarle con respecto a eso. bueno, esta es una herramienta que puedes utilizar, ¿sí? En cual la herramienta, no te preocupes, tú la podrás integrar, colocarás los elementos, ahí también te menciona cuáles son los elementos, por eso que me mostré este que está acá inicialmente, si vas a colocar, digamos, en este caso las resistencias que tú vas a colocar, porque son los que se mencionan más que todos los ejercicios que tiene la plataforma, no, perdón, el módulo como tal. ¿Sí? Ya es como de ejercicio de uso de la herramienta. Lo que busco con esto es que tú te familiarices y hagas esa propuesta en particular. Algunos me preguntaron que qué herramienta utilizar. Pues esta es la más fácil, la más reconocida dentro del ámbito de todo lo que nosotros conocemos de la parte electrónica y cómo podemos ir visualizándolos cada uno de estos. Y después, obviamente, hacer la prueba del elemento si lo quieres. ¿Ya? Cuéntame, te escucho. Sí, profe, bueno, es que estoy un poquito confundido con relación pues, al ejercicio como tal y todo. ¿Cómo tiene uno que explicar el ejercicio en la herramienta que uno va a utilizar? O sea, O sea, supongamos inicialmente, que, ok, ajá. supongamos que, que el voltaje como tal en el ejercicio está de 30, la resistencia uno está en 100 no me acuerdo bien, y la otra está en 330 y la otra en 890. Entonces, en Ujú. esa aplicación, eh, ¿cómo hago para explicar? No te Hago, preocupes, hago como, como es un videoclip, tú te relacionas con la herramienta, colocas primero, yo te voy a dar la siguiente recomendación. Coges el ejercicio, lo pruebas, vas utilizando acá el elemento como tal de la herramienta, vas probándola y luego si colocas la visualización del video. Tú dices, ok, aquí tenemos el circuito que vemos acá en el modo de la página tal, aquí tenemos dónde están uno de los elementos, ¿sí? Qué tipo de cálculo voy a realizar, cómo se da, y con esta herramienta nos damos cuenta que se da validez al cálculo expresado de lo que se está mencionando, teniendo en cuenta que viene esto. Eso es lo que yo quiero que tú visualices, ¿sí? O sea, ¿dónde está la ok, parte de innovación? Yo no te estoy diciendo que te cases con esta herramienta, con cualquiera. Selecciona la que tú quieras. Lo listo, único que listo. quiero es que tú me digas cómo lo hiciste. Por ejemplo, cuando estás aquí en el módulo, te das cuenta que los ejercicios te van trasladando, digamos, la forma de la solución como tal. Vamos a calcular la resistencia total de este ejercicio que ves aquí. Solución, bueno, como todas las resistencias están en ohms, se produce al reemplazar la fórmula que vimos nosotros para el cálculo de resistencia total, ¿verdad? Como es en el caso de paralela, entonces es la fórmula Sí, 1 claro. sobre el cálculo de resistencia de cada uno de estos sobre 1,
y posteriormente empiezas a trasladar. Ojo, este circuito debe dar así. La importancia de utilizar una herramienta es que se haga la validación de ese cálculo que tú hiciste. Porque un compañero me preguntó, profe, pero venga, y si yo lo hago con una herramienta donde estoy escribiéndole a usted en el cuaderno como calculo y, ok, ya eso es ingenio propio de una persona, pero ten presente lo que se está solicitando, que me investigues una herramienta y la pruebes. Eso es todo. Exacto, profe, comprendo muy bien. Pero pues yo he estado cachando a grosso modo la herramienta, pero no, o sea, y le doy play para que, pues para que empiece a rotar como tal, o sea, para que me dé pero no veo dónde me da el ejercicio realizado y todo eso. O sea, la verdad no comprendo, ya he visto tutoriales y todo, pero no. Y es la única O herramienta que sea, quieres utilizar. ya descargué, ¿cuál fue otra? Ay, no me acuerdo, no tengo el nombre ahorita, claro. Pero entonces, y esta es la más básica que hay. Sí, Entonces, incluso, yo pues, ¿por qué sería lo mucha menciono? molestia. Porque te va a ayudar incluso a la parte cuando ya llegues a la otra asignatura que es circuitos electrónicos, que vas a identificar ya, digamos, sumatoria de compuertas, sumatoria de, digamos, circuitos lógicos como tal, como lo ves acá. Por eso es que te estoy, digamos, induciendo desde ahora con esta herramienta, ¿ya? En este caso, desde parte del ejercicio básico, es que tú la utilices si quieres. Igual estaba la Protolab, pero la verdad es que la Protolab parece que lo hubieran cancelado porque la he buscado y Sí, no exacto. encuentro. Ese lo estoy buscando también, pero no lo No, encontré. exactamente. Entonces, digamos, con esta, que es la más usada, pues también la puedes utilizar. No hay problema alguno. Ya, este de la View, como tal, la herramienta es paga y la universidad, pues hasta ahora mismo no me he enterado si tiene la licencia como tal para usarlo y es muy fácil de usar. Ok. ¿Listo? Listo, profe, no hay problema. Bueno. Entonces, el ejercicio es, uno hace el video, muestra el ejercicio que está en el módulo y va pasando a la herramienta. Sí, simplemente pasarlo a la herramienta, validar la solución así, utilizando la herramienta como tal. Ah, Porque en listo, este profe. caso, pues, ajá, y luego falta una parte que de los elementos que vamos a ver nosotros en las últimas 2 semanas que nos faltan, que ya la selección de los elementos al momento de construirlos para hacer la simulación, pero en este caso, como estamos trabajando de manera virtual, hay elementos como es la utilización de protoboard que permiten básicamente ir integrando este tipo de elementos. Y no sé si, bueno, lo que pasa es que no alcancé a montar el video de la semana pasada, por lo que ya mencioné en el Sí, PDF, que me estuve estoy mudando, buscando, pero entonces estuve bastante golpeado con esto. Entonces se hablaron de ciertos elementos que nos permiten, uno, validar digamos, los voltajes a través del multímetro, a través de la protoboard, cómo podemos integrar todo esto. Ya, digamos, ahí se mencionaron ese tipo de elementos como tal. Y que, bueno, en este caso, como tenemos la parte virtual, pues nosotros ahora mismo, pues, podemos trabajar con este tipo de herramienta, como ya lo mencionamos, pues en este caso, por eso era la sesión de hoy, recomendarles usar esta herramienta, cacharrearla un poquito, como decimos nosotros acá, y luego de cacharrearla, bueno, listo, bien, ok. Pregunte en el transcurso de esta semana que con gusto se le da alguna duda en particular que se tenga, ¿vale? listo, profe. Listo, muchas Bueno, amigo, gracias. no a tus órdenes como siempre. Bueno, no Bueno, siendo pues, más, pues dejamos hasta aquí. Te deseo una feliz noche. Ya sabes, cualquier cosa, tanto por el WhatsApp como por el foro de discusión, aunque por el WhatsApp sabe que es más rápido. Así que estoy atento. Deseo que descanses, que tengas una feliz noche. Nos vemos la próxima. ¿Vale? listo, profe. Muchas gracias. Feliz noche para usted Listo. también. Bendiciones. Feliz noche. Igualmente. Gracias.